Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video sobre operaciones unitarias. En esta ocasión el título del video es Construcción de un diagrama presión-composición a temperatura constante para un sistema binario que forma soluciones ideales. En este video los puntos que se van a cubrir son los siguientes. En primer lugar, vamos a presentar la nomenclatura que se utilizará para definir las diferentes variables y parámetros que se utilizan en el video. En segundo lugar, se va a mostrar la estructura de un diagrama típico presión-composición a temperatura constante, que sería el objetivo de construir en este video. A continuación se va a presentar la ecuación que se utilizará para calcular la presión de vapor de cada componente participante en función de la temperatura. Posteriormente se va a desarrollar la ecuación a aplicar para trazar la línea presión contra fracción mol en la fase líquida del componente más volátil. Y finalmente se va a aplicar la ecuación para determinar la línea de presión total contra fracción mol del componente más volátil en la fase vapor. Y mediante la integración de estas dos líneas en un mismo diagrama se va a poder trazar el diagrama completo presión-composición a temperatura constante para un sistema binario que forme soluciones ideales. Pasemos pues al primer punto, que corresponde a la nomenclatura. Bueno, vamos a iniciar con el primer punto, que corresponde a la nomenclatura. Aquí hay que recordar que en cualquier parte del video en la cual nos encontremos podemos regresar a esta sección para verificar la notación que queramos comprobar. Entonces vamos a utilizar la letra mayúscula para indicar el componente más volátil de la mezcla binaria. Las constantes de la ecuación de Antoine que vamos a utilizar para calcular la presión de vapor para el componente I van a ser A mayúscula su índice I, B mayúscula su índice I y C mayúscula su índice I. La letra B mayúscula va a corresponder al componente menos volátil de la mezcla binaria. La letra P mayúscula la vamos a usar en general para indicar presión, pues en unidades de esa variable, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra P minúscula su índice I va a corresponder a la presión parcial del componente I en unidades estándar de presión, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra P mayúscula su índice I con superíndice una rueda va a ser la presión de vapor del componente I en unidades de presión, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra P mayúscula con su índice T va a indicar la presión total, pues en unidades de presión, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra T mayúscula va a corresponder a temperatura, por ejemplo en unidades de grados centígrados. La letra T mayúscula con su índice EB y A mayúscula va a ser la temperatura de ebullición del componente A en unidades, por ejemplo, de grados centígrados. La letra T mayúscula, su índice EB y B mayúscula va a ser la temperatura de ebullición del componente B mayúscula, por ejemplo, en unidades de grados centígrados. La letra X minúscula, que va a ser equivalente a X minúscula con su índice A mayúscula, va a ser la fracción mol de la sustancia A mayúscula en la fase líquida. La letra X mayúscula con su índice B mayúscula va a corresponder a la fracción mol del componente B en la fase líquida. La letra Y minúscula sin su índice va a ser equivalente a la letra Y minúscula con el subíndice A, que corresponde a la fracción mol del componente A mayúscula en la fase vapor. Y la letra Y mayúscula minúscula con su índice B mayúscula corresponde a la fracción mol
del componente B en la fase vapor. Bueno, una vez que se ha revisado la nomenclatura que se va a utilizar en este video, a continuación vamos a pasar al punto número 2, que corresponde a la descripción de un diagrama típico presión-composición a temperatura constante para una mezcla binaria. Y en este caso primero vamos a recordar que un diagrama para un sistema binario, pues que involucra las variables presión, composición y temperatura, originalmente es un diagrama en 3 dimensiones. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de un diagrama de equilibrio para una mezcla binaria típica. Aquí vemos que es una interacción de las variables presión, aquí en este eje, composición, tanto fracción mol en fase líquida como fracción mol en fase vapor para el componente más volátil, y temperatura. De tal manera que si nosotros deseamos construir un diagrama presión, composición a temperatura constante, pues eso es equivalente a que si nosotros con un plano viniéramos y cortáramos esta superficie en 3 dimensiones, y entonces al hacer ese corte en un cierto valor de temperatura, pues generáramos una gráfica en 2 dimensiones, presión contra composición. Entonces el resultado de eso sería similar a esta siguiente figura. Entonces en el diagrama en 3 dimensiones hacemos un corte a temperatura constante, de tal manera que en el eje de las ordenadas representemos la presión total en el sistema, y en el eje de las abscisas la composición como fracción mol para el componente más volátil, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Entonces necesitaríamos la representación de cómo cambia la presión con respecto a la X en esta gráfica, que para el caso de una solución ideal esperamos que sea una relación lineal, como vamos a ver más adelante, que va a ir desde la presión de vapor del componente menos volátil, o sea, cuando la fracción mol del componente más volátil vale 0, es decir, la presión de vapor de B, hasta el otro extremo donde la presión total en el sistema sería la presión de vapor de la sustancia más volátil cuando su fracción mol tuviera un valor de 1. Entonces esta sería la representación de la presión contra X. Y por el otro lado, la gráfica de la presión contra la fracción mol en la fase vapor, vamos a ver un poco más adelante que va a ser una representación de tipo no lineal. Para el caso de una solución ideal, va a quedar por debajo de la línea presión contra X. Entonces esta va a ser cualitativamente la relación presión contra Y. Entonces si deseamos nosotros generar este diagrama presión-composición a temperatura constante, entonces necesitamos generar la línea de presión contra X o fracción mol del más volátil en la fase líquida, y la línea de presión contra Y, o sea la fracción mol del más volátil en la fase vapor, de tal manera que estas líneas pues nos dividen las diferentes regiones que corresponden a este diagrama, ¿verdad? La región de líquido subenfriado, esta línea que correspondería a la línea de líquido saturado, la región de 2 fases, ¿verdad?, con presencia de líquido y vapor, la línea de vapores saturados y la región de vapores sobrecalentados.
Entonces en nuestras siguientes secciones de este video vamos a revisar cómo generar estas líneas, ¿no? La de presión contra X y la de presión contra Y. A continuación vamos a revisar la ecuación que utilizaremos para el cálculo de la presión de vapor en función de la temperatura. En este caso vamos a aplicar la ecuación de Antoine, la cual pues tiene diferentes formas de expresarse. En este caso la que vamos a utilizar es la siguiente: logaritmo base 10 de la presión de vapor de la sustancia I es igual a la constante A de Antoine para esa sustancia menos la constante B de Antoine para la sustancia I entre T más la constante C de Antoine para la sustancia I. Y esa va a ser nuestra ecuación 1. Y cuando ocupemos de forma explícita una ecuación para la presión de vapor, pues vamos a despejarla de aquí. Entonces, si de aquí dejamos de un lado de forma explícita la presión de vapor, sacamos antilogaritmo en los dos lados, y en el lado derecho pues nos quedaría 10 elevado al lado derecho de la ecuación 1. Y pues esta va a ser nuestra ecuación 2. Entonces estas ecuaciones las vamos a utilizar en la generación de las líneas de presión composición a temperatura constante. A continuación vamos a generar la ecuación para construir la línea presión contra fracción mol en la fase líquida para el componente más volátil. Es decir, como se mencionó anteriormente, en este diagrama que es a temperatura constante, y queremos hacer la representación de cómo cambia la presión en función de la X, de la fracción mol del componente más volátil en la fase líquida. Como adelantamos en la sección anterior, esperamos que para una solución ideal esta relación sea de tipo lineal, yendo desde el valor de presión del componente menos volátil, es decir, cuando la composición vale 0, hasta el valor de la presión de vapor del componente más volátil, o sea, cuando la X tiene el valor de 1. Esta va a ser la línea que nos va a separar la región de líquido subenfriado de la región de mezclas donde hay presencia de líquido y vapor. Es decir, va a ser la línea de líquido saturado, o pues de forma equivalente la línea de puntos de burbuja, ¿verdad? Línea de puntos de burbuja. Entonces necesitamos, para hacer el trazado de esa línea, pues construir una tabla de valores de X contra presión total en el sistema, desde que la X tiene un valor de 0, como veíamos ahorita, hasta el otro extremo cuando la X tiene un valor de 1. Y pues podemos adelantar que, tratándose de una relación lineal, conociendo únicamente dos puntos, pues ya podemos hacer la gráfica, pero para fines de procedimiento pues requeriríamos darle distintos valores a la X, ¿verdad?, que nos permitan calcular los valores correspondientes de presión y hacer la representación gráfica de cada uno de los puntos correspondientes a cada una de estas columnas, ¿verdad?, desde que la X vale 0 hasta que la X vale 1. Y
podríamos hacer el cálculo de la presión correspondiente a cada composición si tuviéramos disponible pues una ecuación, ¿verdad?, que relacionar estas dos variables. Aquí cuando la X vale 0, pues el valor de la presión va a ser la presión de vapor de B. Cuando la X vale 1, acá tendremos la presión de vapor de A. Y para los valores intermedios, pues tendríamos su valor correspondiente, ¿verdad?, de presión total. De tal manera, cuando podamos calcular cada uno de estos valores de presión, vamos a poder hacer la gráfica correspondiente y de esa manera tendríamos la línea que corresponde a los puntos de burbuja de este sistema. Para que podamos determinar el punto de burbuja de la mezcla, esa primer burbuja que se genere debe de cumplir con que la suma de las fracciones mol de las dos sustancias pues sea igual a 1. Y a esta suma que nos dé la unidad, pues la vamos a representar con la ecuación número 3. Ahora, si queremos expresar esta fracción mol en función de presiones para que podamos construir la gráfica presión-composición, entonces hacemos la sustitución de la ley de Dalton, donde cada una de las fracciones mol pues la expresamos en función de la presión parcial correspondiente, generándose las ecuaciones 4 y 5. Y si ahora hacemos la sustitución de esas ecuaciones en la ecuación 3, entonces vamos a tener que la presión parcial sobre la presión total, que sería la YA, más la presión parcial de B en la presión total, que sería la YB, nos debe de dar pues 1, y esa va a ser nuestra ecuación 6. Y si agrupamos términos, podemos pasar la presión total al lado de la derecha, de tal manera que la suma de las presiones parciales pues nos dé la presión total. Esa va a ser nuestra ecuación 7. Bueno, ahora en la ecuación 7 podemos hacer uso de que el análisis se está aplicando a soluciones ideales. Entonces, en ese caso, es posible expresar la presión parcial en función de la ley de Raoult. Entonces, anotamos aquí que debido a que se forman soluciones ideales, entonces podemos aplicar la ley de Raoult pues para expresar las presiones parciales, ¿verdad? La presión parcial de A nos quedaría como el producto de la presión de vapor de A por la fracción mol de A, que obviando su índice de la X pues nos quedaría de esta manera, y le vamos a poner ecuación 8 a esa. Y para el componente B pues algo equivalente, ¿no? La presión de vapor de B por la X de B, que también la podemos expresar de la fracción mol de A, o sea 1 menos X pues nos daría la fracción mol de B, y le ponemos la ecuación 9, ¿verdad? Y esta expresión pues la podemos sustituir en la 7, ¿verdad? Entonces esta sería lo que obtendríamos, ¿no?, al sustituir la 8 y la 9 en la ecuación 7. O sea, la presión de vapor de A por X, que sería la presión parcial de A, más la presión de vapor de B por 1 menos X, que sería la presión parcial de B. Y eso nos debe dar pues la presión total, ¿verdad? Y podemos rearreglar esta expresión para tratar de identificar la relación que obtendríamos entre la presión total y la X. O sea que si rearreglamos ahí, nos quedaría que la presión total puede expresarse como la presión de vapor de A menos la de B, multiplicado por X más
la presión de vapor de B, ¿no? Esta le ponemos el número 10 y pues podemos ver que la relación entre presión total y X pues es una relación lineal, ¿no? Donde esta sería la pendiente de esa recta y esta sería la ordenada del origen. Entonces ya tenemos una relación entre presión total y X y pues haciendo la sustitución de las presiones de vapor en función de la ecuación de Antoine, pues podemos poner de manera explícita la presión de vapor en función de temperatura. Entonces hacemos la sustitución de la ecuación 2, ¿no? En esta ecuación que viene siendo la 10 y nos queda una expresión de la presión total en función de la temperatura y en función pues de la X, ¿no? Entonces ponemos las expresiones en función de la ecuación de Antoine. Entonces esto nos quedaría la constante A del componente A menos la constante B del componente A entre T más la constante C del componente A, que sería la presión de vapor de A, menos la presión de vapor de B, que sería 10 elevado a la constante A de B, menos la constante B de B entre T más la constante C de B, y eso está multiplicando a X y le sumamos la presión de vapor de B, que sería 10 elevado a la constante A de B menos la constante B de B entre T más la constante C de B. Y pues esta vendría siendo la ecuación siguiente, la 11, ¿no? Entonces de esta manera habremos desarrollado una expresión de la presión total como función de la X para... Entonces la ecuación 11 puede utilizarse para construir la línea presión total contra X, es decir, para trazar la línea presión total contra X. En la ecuación 11 fijamos el valor de temperatura de operación, ¿no? Y construimos la siguiente tabla. O sea, la tabla de X contra presión total, ¿verdad? Desde que la X vale 0, en cuyo caso la presión total pues va a ser igual a la presión de vapor del componente menos volátil, porque pues no hay nada del más volátil, hasta que la fracción mol X tiene un valor de 1, que es cuando tendríamos en el sistema pues únicamente el componente más volátil, y la presión total pues igualaría a la presión de vapor de A. Y tendríamos que definir una serie de valores de X para los cuales queremos utilizar la ecuación 11 en el cálculo de la presión total, que estarían pues valores intermedios entre 0 y 1. Entonces, conociendo la temperatura y aplicando cada uno de estos valores en la ecuación 11, pues podríamos calcular los valores correspondientes de presión total hasta llegar al otro extremo. Y en el diagrama presión total contra X, manteniendo la temperatura constante en el valor que fijamos al construir la tabla, pues entonces iríamos haciendo la representación
de cada uno de los puntos que corresponderían a cada una de las columnas de esta tabla, desde que el valor de la fracción mol en la fase líquido para el componente más volátil vale 0, hasta el otro extremo en que vale 1. En este caso pues tenemos que el valor de presión sería la presión de vapor de B, acá sería la presión de vapor de A, y el resto de las columnas pues nos irían definiendo puntos, ¿verdad? Con los diferentes valores de X en las abscisas y sus correspondientes valores de presión total en las ordenadas, ¿no? Hasta que llegáramos al otro extremo, y esta pues sería nuestra línea de presión total contra X en el diagrama de equilibrio. Pasamos ahora al punto número 5 del video, que trata sobre el desarrollo de la ecuación utilizada para construir la línea de presión total contra fracción mol del componente más volátil en la fase vapor contra la Y. Entonces lo que se desea aquí es obtener una ecuación que permita hacer el trazo de la línea de presión total contra Y entre los extremos de concentración desde 0 hasta 1. Entonces aquí esperamos que cuando la concentración del más volátil sea 0, pues tengamos únicamente el componente menos volátil y el valor de la presión total pues sea igual al de la presión de vapor de B. Y en el otro extremo que tengamos únicamente el componente más volátil, pues el valor de la presión que sea el de la presión de vapor de A, ¿verdad? Entonces esta línea sería la que corresponde separar la región de mezclas vapor líquido de la región de vapor sobrecalentado, es decir, sería la línea de vapor saturado, o que correspondería también a la línea de puntos de rocío, ¿verdad? Esta sería la línea de puntos de rocío o línea de vapor saturado, ¿no? Entonces, para poder construir esta línea necesitamos generar puntos que al unirlos nos permita hacer el trazado de la línea. Es decir, necesitamos valores dentro de esta tabla de la fracción mol Y contra presión total, ¿no? Desde que la Y vale 0 hasta el otro extremo cuando la Y vale 1. Entonces necesitaríamos definir varios valores intermedios entre 0 y 1 para la Y. Y necesitamos también una ecuación que nos permita relacionar estas dos variables de tal manera que le podamos meter valores de Y y obtener los valores correspondientes de presión total entre 0 y 1 para la Y, ¿no? Entonces cuando es 0 la presión total es la presión de vapor de B, en 1 la presión de vapor de A, y en los valores intermedios de Y pues obtendríamos valores correspondientes de presión total. Entonces necesitamos una ecuación que nos permita hacer el cálculo de la presión total en función de la Y, de tal manera. Para poder determinar la ecuación que relaciona la presión total con la Y, es decir, para generar la línea de puntos de rocío, entonces debe cumplirse que la primer gotita de líquido que se forme pues satisfaga que la suma de fracciones mol nos dé la unidad. O sea que para determinar el punto de rocío,
debe cumplirse que la suma de las fracciones mol en esa primer gotita de líquido que se forma pues nos dé la unidad para la suma de los dos componentes. Entonces a esta ecuación le vamos a asignar el número 12 y en la ecuación 8 habíamos utilizado la expresión de la ecuación de Raoult, dado que se trataba de soluciones ideales. Entonces de ahí, de esa ecuación 8, podemos despejar que quizá lo podemos escribir como la relación de la presión parcial de A a la presión de vapor de A a partir de la ecuación de la ley de Raoult para la sustancia A, y lo mismo podemos hacer para la sustancia B a partir de la ecuación 9, es decir, poner que la XB es igual a la relación de la presión parcial de B a la presión de vapor de B, y sustituir estas dos expresiones en la ecuación 12, ¿verdad? Entonces la 13 y la 14 en la 12 nos quedaría como el cociente de la presión parcial de A en la presión de vapor de A más la presión parcial de B sobre la presión de vapor de B, y eso nos debe dar pues la unidad, ¿verdad? Aquí en la ecuación 15, como queremos al final una relación entre la presión total y la Y, pues entonces vamos a sustituir las presiones parciales como el producto de la presión total por la Y. Entonces eso lo tenemos en la ecuación 4 y la ecuación 5 para la sustancia B. Entonces eso lo vamos a sustituir en la ecuación 15. Entonces en el numerador de cada término nos va a quedar el producto de la presión total por la Y correspondiente. Entonces nos quedaría aquí entre la presión de vapor de A más la presión total por la fracción mol de B entre la presión de vapor de B, y el lado derecho pues nos queda igual, ¿verdad? Si aquí obviamos su índice de las fracciones mol, entonces nos quedaría que la presión total por la Y entre la presión de vapor de A más la presión total por 1 menos Y, que sería la fracción mol de B, entre la presión de vapor de B es igual a 1. Y si de aquí hacemos el álgebra correspondiente para despejar la presión total, entonces obtendríamos una expresión para la presión total en función de la Y. Entonces nos quedaría en el numerador el producto de la presión de vapor de A por la presión de vapor de B, y en el denominador la diferencia de la presión de vapor de B menos la presión de vapor de A, que multiplica a Y, más la presión de vapor de A, que vendría siendo nuestra ecuación 17. Entonces aquí ya tenemos una expresión de la presión total como función de la Y, de tal manera que en la ecuación 17 únicamente nos falta hacer la sustitución de la ecuación de Antoine para las presiones de vapor tanto de A como de B. Entonces si hacemos esa sustitución de la ecuación 2, que es la ecuación de Antoine, en la ecuación 17, entonces escribiríamos la presión de vapor de A en función de la ecuación de Antoine, la presión de vapor de B, y aquí en la parte del denominador nos quedaría la diferencia de la presión de vapor de B menos la presión de vapor de A, que multiplica a la Y, más la presión de vapor de A.
de tal manera que en esta ecuación 18 tendríamos una expresión de la presión total en función de la y donde pudiéramos sustituir el valor de temperatura a la cual queremos hacer la construcción de la ecuación presión contra y donde esa temperatura pues tendría un valor fijo. Aquí pues las constantes de Antoine para A y para B pues son parámetros que podemos buscar en la bibliografía, de tal manera que al fijar un valor específico de temperatura para el cual hacer el cálculo, esto se convierte en un número, esto se convierte en un número, esto se convierte en un número que multiplica la y esto se convierte en un número. Entonces tenemos una relación explícita entre presión total y la y, de tal manera que pues le podemos dar valores específicos a la y obtener los valores correspondientes de presión total. O sea, podemos construir la tabla que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, si fijamos un valor de temperatura constante, entonces podemos construir la tabla de y contra presión total, ¿verdad? Desde un valor de y igual a 0 hasta un valor de y igual a 1. Y como habíamos dicho antes, para un valor de y igual a 0, pues tendríamos una presión total igual a la presión de vapor de B. En el otro extremo tendríamos la presión de vapor de A, y en los diferentes valores que fuéramos definiendo de y, podríamos hacer la sustitución en la ecuación 18 y obtener los valores correspondientes de presión. Y una vez que tuviéramos llena esta tabla, entonces podemos construir la gráfica a temperatura constante, presión total contra y pues ir realizando la gráfica de cada uno de los puntos que correspondieran a cada una de las columnas de esta tabla, y al unirlos generaríamos la línea presión total contra y o la línea de puntos de rocío que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Finalmente, si en una misma gráfica integramos la ecuación PT contra X y la ecuación PT contra Y, dadas por las ecuaciones 11 y la 18 que acabamos de revisar, pues vamos a obtener el diagrama que deseamos construir, el diagrama de presión total contra X y Y, ¿verdad? Que planteábamos que en el caso de PT contra X esperábamos una relación lineal, que es lo que obtuvimos en este diagrama de temperatura constante. Y en el caso de la ecuación PT contra Y obtuvimos una relación no lineal, ¿verdad? Entonces, de esa forma se construiría el diagrama presión-composición a temperatura constante para una mezcla binaria que forma soluciones ideales. Para finalizar este video, pues simplemente vamos a hacer un resumen de los puntos que se cubrieron dentro de él. En primer lugar, planteamos la nomenclatura que se iba a utilizar en el video y mencionamos que se puede en cualquier momento del video pues regresar a la sección número 1 pues para revisar esa notación si hay alguna duda en alguno de los variables o parámetros utilizados, ¿verdad? En segundo lugar,
vimos la forma que tiene un diagrama típico, presión-composición a temperatura constante para una mezcla binaria. Enseguida vimos la ecuación necesaria para el cálculo de la presión de vapor en función de la temperatura, que mencionamos que utilizamos la ecuación de Antoine en este caso. A continuación vimos la ecuación que se generaba para construir la línea presión total contra fracción mol en la fase líquida para el componente más volátil a temperatura constante. Y al final desarrollamos la ecuación para trazar la línea presión total contra fracción mol del componente más volátil en la fase vapor, con el fin de hacer la integración después de estas dos líneas para obtener el diagrama completo, presión-composición a temperatura constante. Bueno, eso ha sido todo en este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo.